to protect your soul. Buenas noches, ¿cómo andan? Espero que anden todos bien. Buenas noches. Buenas noches. Qué lindo, qué cantidad de chat. Estuvimos mirando por arribita ahí, ojeando, de reojo. Espero que anden bien. Espero que se vea bien, espero que se escuche bien. Los chats fueron todos leídos. Hay bastante gente. Bueno, me encanta, la verdad. Un saludito para quién? Para Estela. No, Estrella. La señora de... Hay tantos chats. Vos tenés anotado por ahí. No. Leonardo Javier, sí. La señora de... Le había que mandar un saludo. Ya le mandamos un saludito para ella. No, pero es ¿Viste? bajo. ¿Para quién? Acá dice Ah, Estrella. pero primero que nada, no era así como era pasado. Bueno, a ver, vamos a entrar acá. A ver. ¿Cómo Era es? ahora cuando él comentara, que después no está, ya pasó. Era para decir que nos acordábamos del saludo de él. Ahí va. Bueno, buenas noches a todos. Y ahí sí el A saludo. Flavia también. La señora Estrella porque se había Ahí olvidado. va. Que estuvimos con ella y su esposo en la Rambla. Lo estaba paliciando uno en el costado. Dice, no sé qué estamos haciendo mal. Bueno, se abrió la puerta. Que pase nomás lo que tenga que pasar. ¿Que tuvimos con quién? Que le explicamos cómo pescar con la currica. Ah, sí. Bueno, está. Es como digo yo. Nadie nace sabiendo. Le explicamos un ratito, al ratito. Fueron 3 minutitos y ya pescó su primer burel. Y al ratito un pejerrey se le fue. Y bueno, y arrancó la pesca. Es muy sencillo. A veces dar una manito no cuesta nada. Entre nosotros nos podemos ayudar. Me deja nerviosa esa puerta abierta. Bueno, un saludo para todos, se leyeron a todos, también a Alicia allá por España, que son como las 2 de la mañana por El señor que allá. tuvimos ahora no es Leonardo. No, está. Leonardo fue el día Ahora yo me estaba enredando. de ayer. Claro, el día de ayer, obvio. Bueno, un saludo para Diego, el pesquero, estuvimos con el pesquero haciendo una nocturna ahí con Laura, su señora, Mica, un amor ella. Ya le mandamos un saludito a Mica también. Acá está Kevin, un saludo. presente. Un saludito para Mica. Saludos a Mica. Ah, va, viste. Bueno, Mica, ahí está tu saludo. Un saludo para mi hijo Brian. Bueno, un saludito para él, fanático de ustedes, si estamos mirando. Qué lindo es ver los niños atrás del nuestro. Por cosas, no sé, pavaditas de pesca, pero me encanta compartir con ellos. La verdad, me encanta. En lo que yo pueda ayudar, yo no sabía nada, soy oriundo de la ciudad de Rivera, imagínense, en Agua Salada, acá era todo novedad, hace muchísimos años. Y hoy, enseñar a un niño a poder pescar, porque bueno, por temas de no saber, es como digo, es tan lindo no saber, Albertico presente, gracias. Bueno, hay mucha gente presente, muchísimas gracias. Tenemos regalito del pesquero, aparece en pantalla. Tenemos regalito del líder de la pesca, un saludo para ellos, que pasen bien. Lilian, Néstor, Paloma, yo sé que no es Paloma, pero le puse el nombre de Paloma. Tenemos regalito de la currica. Es un vivo más, un vivo más y un vivo menos. Viste que esto va pasando y rápido, ¿no? Tomando un hermoso mate de Kevin, que fue un regalito de pesca en familia de Sandra y Javier, que yo los vi por ahí, pero no los pude leer, pero yo sé que están presentes, gracias. Y también comento que en el vivo de ellos estuvimos presentes. No se escuchaba, pero no por un tema de audio de ustedes, sino que donde estábamos pescando, qué raro. No se escuchaba impresionante la cantidad del viento. Así que, pero dejamos el like, yo, el de Noé y el de Kevin también. Así que bueno, subimos los ganadores, felicitaciones a todos los ganadores por participar en el vivo de Pesca en Familia. Fernando Ojeda, buenas noches. Bueno,
Vamos a hablar un poquito de cosas muy interesantes a mi forma de pensar y ver. Por ejemplo, yo quería hablar de los vientos, más que nada. ¿Cuáles son los vientos buenos para nosotros? Yo hoy pensaba, como pensé en otros días atrás, que el este y el oeste parece que estamos en países diferentes. ¿Por qué? Porque nosotros acá de repente si tenemos un viento sur suave, ¿no? 5 o 10 kilómetros por hora, que está picadito, está tapado, marea alta, nos conviene y muchísimo. Sin embargo, yo tengo un amigo que de paso lo felicito por su hija, que es una nadadora espectacular, que es Angelina Solari. Felicitaciones para ella porque se gana todo donde se va a nadar. Y allá conviene cuando está el viento norte. Allá, ahí, porque es el este. Por tema de que no tienen abrigo, otra que cuando se pone el viento norte, creo que es así, a ver que si me puede alguno confirmar, se pone el agua tapada allá y se pesca. En la primera canaleta, o bueno, a veces hay que tirar en la segunda canaleta, que son lances más largos. Acá es al revés, por lo menos en la zona que conozco yo. Hoy fue un día ideal para la pesca. Los que estuvieron en la rambla que yo pude ver o observar con Noé, todos pescaron. Pejerreyes, burel, corvinas, mochuelos. Y también hay un temita del mochuelo que me gustaría aclarar acá, para que sepan todos. No es nada raro, pero sí encuentro un poquito como falta de respeto, ¿sí? Un poquito de falta de respeto para aquellos que comen o consumen el mochuelo. Por ejemplo, yo soy uno, pero no es una falta de respeto hacia mí, porque yo ya sé cómo viene la mano. Yo pesco y los consumo porque me gustan, me encanta su sabor, yo los fileteo. Hay un videito que pueden buscar y ven ahí. Pero en las redes sociales, que nosotros tenemos un grupito que ya hay bastante gente, capaz que no sé, 15.000 y pico en el Facebook, y cuando alguien muestra su pesca, que es una gran pesca, pescar un mochuelo, o capaz que tuvo meses sin pescar, para dejar un poquito más claro, tal vez un año, porque hay gente que va a 1000 veces y no pesca, y cuando logra pescar su primer mochuelito de 1 kilo, 1 kilo y medio, esa persona se pone feliz. Y el primer comentario que hay abajo, esa porquería la podés pescar con cualquier cosa. Debemos tener un poquito de cintura para comentar. O no comentamos. Si a mí no me gusta el mochuelo y yo lo veo como plaga, o como veo como un sacrificio para mí, o que me enreda la línea y todo, no le comento. Porque no sabemos cuánto tuvo ese compañero para sacar ese mochuelo. Lo compartió en el grupo para que aquellos que le gustan el mochuelo o no, bueno, den su like y den su opinión. Pero para ayudar, no para tirarlo al piso. Comentarios que no vienen al caso, que yo me tengo que meter en el medio y decir, bueno, si el mochuelo pica con cualquier cosa, en vez de criticarlo, porque fue una crítica, dale tu opinión, escribile un mensaje, mirá, si para pescar el mochuelo, papá, o evitar, hace esto, lo otro, papá. Lo que pasa es que, claro, como pescaron su pez más grande, que es una tambera, piensan que los otros también, o sea, esto ya está todo hecho y ya está todo conocido, y no es así. No es así. Hay gente que está 2 años y no sacó un pejerrey. Por ejemplo, hoy tuvimos la prueba. Una pareja hermosa, ellos, les mando un saludo para los dos, que se iniciaron hace poco y no saben pescar. No saber pescar es malo, no, al revés, a mí me encanta. Me fue a buscar para decirme, mira, al lado mío me están sacando un montón de peces que yo no sé los nombres y yo no he podido pescar, ¿qué estoy haciendo mal? Fui hasta la rambla, le llevamos una currica, le hice el nudito, no me costó 5 minutitos. Le expliqué, mira, tenés que hacer así. Él estaba con un reel muy grande, ya para pesca mayor, una caña maciza, que no es para el pejerrey, pero puede pescar, sí, claro. Entonces yo le dije que bajara el equipo en el sentido para disfrutar esa pesca. Y el ratito ya estaba pescando y eso me dejó sumamente feliz que pudiera pescar. Y también agradezco a muchas, pero muchísimas mujeres, que las vi hoy en la currica y dijeron, yo me inicié en la pesca gracias, viendo a Noé más que nada, porque obviamente,
Y yo noto que hay mucho más mujeres pescando que antes. Yo arranqué acá en el año 1995 a pescar acá y hacerme a los tropezones porque era muy difícil que alguien que te viniera a decir, mira, esto es así. Pero me hice de a poco. Y hoy, gracias a Dios, yo no sé mucho, pero lo poco que sé lo puedo compartir. Hoy era bellísimo ver la Rambla, todo el mundo pescando, pejerreyes, burel, corvinas, mochuelos. Creo que vi una brótola también, no me acuerdo en qué rincón fue que vi, pero vi una brótola muy linda. Entonces digo, antes de criticar o que un compañero pesque su mochuelo, que para algunos dice, es una porquería, a mí me encanta, como mochuelo como loco, parezco una gaviota comiendo mochuelo. Entonces, en vez de criticar, feliciten. Y si no van a criticar, no comenten. No comenten, queda feo. Porque capaz que fue su primer pesca en 3 años y el primer comentario que ven, está mal eso. Como pescador que somos, está mal. Está mal. Tenemos que un like o no, hacemos nada. Pero criticar, como que lo llevamos adentro, criticar, no podemos criticar. Antes de criticar yo a veces me tomo, mira que hay bastante gente, yo me tomo el trabajo de contestar, explicar, no me cuesta nada, que 2 o 3 minutos. Así que vamos arriba a la pesca, no importa lo que se pesque, no importa, lo importante es pescar, o tratar de pescar. Eso quería decirlo porque lo tenía trancado acá. Vi un montón de gente mostrando su pesca, su buen mochuelo gordito, precioso. Y abajo había un Johnny que, pero eso pescas con comida de perro. No, no es así. Vamos arriba. Hay mucha gente que de repente lo lleva porque no tiene otra cosa. O de repente no pescó hace un año y fue su primera pesca. Entonces hay que tener un poquito de cintura. Que yo haya pescado corvinas de 30 kilos no significa que yo sea mejor pescador. Yo qué sé. Hay cosas y cosas. A mí me falta aprender muchísimo. Me falta pescar el pámpano, que no lo pesqué chiquititos así. Ale, que es un amigo que es muy querido también, sacó un pámpano precioso allá por Cuchilla Alta. Yo de ese tamaño nunca pesqué. Obviamente que lo felicité. Y en fin, esto es infinito. La pesca es infinita. Y bellísima. Me encanta. ¿Cómo anda el Kimba, Daniel Costa? Sí, tal cual. Yo recuerdo, Daniel, la hora que apareciste y arrimaste ese mensaje a las brasas. Yo recuerdo que cuando arranqué la pesca acá, yo arranqué más temprano, pero acá en Montevideo fue en el año 95, en la joyera de Sarandí, que es uno de los monumentos más grandes que tenemos, y lindo, la joyera de Sarandí, un lugar que siempre hubo muy buena pesca, y a veces no, pero siempre es un lugar muy lindo porque es un lugar que se hacía lance para 2 lados, para el lado del puerto, que ya no va a haber más puerto, pero creo que va a ser una canaleta, pero siempre hubo muy buena pesca. Hoy por hoy se ve muchísimas mujeres pescando o tratando de pescar, y ojalá que sean muchísimas más. Lo único que el defecto que encuentro yo de las mujeres pescando que nos están tapando escamas. Dejen de murmurar, teche. Nos están tapando escamas. Eso es lo único malo, entre comillas. No pueden saber mucho, pero hacen el lance y pará, hermano, recién hiciste la... Y bueno, yo qué sé, tendrán ese don aparte, no sé. Es complicado, Yo creo que hay muchos varones que no quieren que su señora pesque porque tienen miedo de que... Vamos arriba, hay que apoyarla. Les decía que en ese tiempo, en 95, había una señora mayor. Ya en ese tiempo era mayor. Era la única de las joyeras de Sarandí. Hoy por hoy se ven un montón de mujeres pescando y ojalá que sean muchísimas más. En el concurso de pesca de la burriqueta, que el año pasado, la cantidad de mujeres pescando era increíble. Y yo creo que la pesca, estoy hablando años para atrás, era media machista, ¿no? Era como que si había una mujer, como que no. No, esto tiene que ser pesca en familia, ¿no? Así como está el canal de Javier y Sandra.
Hay que ir con los hijos, enseñarles lo poco que uno aprendió. En fin, las mujeres tienen que estar ahí. Tienen que estar ahí. Lo que sí falta en la Rambla son baños, ¿no? Es lo que yo afirmo. Tiene que haber a cada 600 metros, 1 kilómetro, habría que haber baños químicos para eso mismo. Por lo menos, yo no digo toda la semana, pero los fines de semana, yo que sé, sábado y domingo, baños químicos en la Rambla estaría genial. Capaz que por ahí alguien escucha y bueno, no está de más decirlo. Estaría muy bueno. Muchas gracias a los desorganizados por hacerse miembro nuevamente. Juan y Flavia. Muchas gracias, Juan y Flavia. Acá estamos leyendo de arriba. Sumando meses por esos 31. Ya por esos 31. Besos para los 3, dice. Los desorganizados. Bueno, dice Diego que prefiere hacer crochet antes de poner a su señora Carla. Y quiero a pescar. mandar un abrazo enorme para Perla, que la conocimos hoy. Bueno, cortando el temita. Y su marido, que pescan tararito. Miren lo que tenemos acá. Esto es un regalito espectacular del pesquero. Está una casa que promocionamos, que ahora vamos a hablar también de la carnicería, que es nuevo sponsor. Agradecidos totalmente. Divino, Alejandro y Nicolás. Acá tengo una anzuelera, no sé cuántos anzuelos voy a contar ahora. 3, 6, 9, 12, 15, 20 anzuelos. Una bollita para la currica. Yo te dejé la bolsa allí si querías mostrar. ¿Para qué? ¿Mostrar qué? No, yo pegué ahí porque eso era un sorteo. Ya Claro, lo esto pegué es ahí. ya. Y acá tenemos una base armadita, pronta, tanto para la burriqueta como para los pejerreyes. El anzuelito es un anzuelito punta cristal que veo acá que está divino. Tanto para la burriqueta como el pejerrey. Está una base con esmerillón, destorcedor o mosquetón con destorcedor, 2 anzuelitos, las perlitas que son espectaculares, son muy fuertes, bien armaditas, la verdad que un crack Diego y familia. Y acá tenemos la bollita, la anzuelera y la base esta, que está lista, solamente engancharla en nuestra línea madre y pronto para pescar. Después, también del pesquero, que la verdad que es un crack. Como persona es un crack. Y tenemos También. un dedal, tanto para frontal como rotativo, precioso. Que esto es otro premio aparte. Con un saca escamas. Miren qué lindo que está. Está muy bueno ese, sí. Y una bollita. Que puede servir como bolla zanahoria o puede servir como para una currica, ¿no? Esto es el pesquero. O sea, en realidad no es Este una es el bolsa pesquero. llena, pero está. Sí, sí, vamos a guardar para después. Sí. Inclusive me dijo él, mira que esto podés repartir. Fue un reto que me dio, me Sí, hinchó sí. la oreja allí. Después déjenme mostrar por acá, tenemos del líder de la pesca. Tenemos este hermoso popper que ven ahí en pantalla, que lo tienen obviamente que lo tiene en su poder para que se lo gane. Un popper, que todavía estamos en temporada de pescar tarariras, algún doradillo con ese popper, miren que anda muy bien. Y también tenemos ahí está, una ranita anti-enganche para las taras, donde un lugar muy sucio, un lugar muy tupido, eso es algo espectacular. Hicimos una pesca con el pesquero, ya la van a ver el próximo sábado. Ahí va. Lo van a conocer. Lo que pasa es que, sinceramente, como él pescó demasiado, yo tuve que borrar algunos Claro, videos. sí, sí. Porque claro, yo no puedo ser menos, ¿viste? Sí, sí, obvio. No, anduvo bien. Menos mal, porque generalmente cuando uno va a un lugar, obviamente que los locales son los que pescan, ¿no? Pero, la verdad que le fue bien. Sacó 2 muy lindas burriquetas, después un par de mochuelos. Que como dice él, eran chicos, una lástima, porque si son más grandes los tenemos para filetear. Pero bueno. Eso el líder de la pesca. Y después tenemos la currica. Vamos para la currica. Miren qué divino esto.
Esto lo ponemos en la mochilita o en el balde de pesca y nos llevamos para hacer nuestro mate, que a veces vamos temprano y ahora tengo que salir, ir a calentar agua, etcétera, etcétera. Llevamos, me dejaba que pide para salir. Y bueno, acá tenemos perrito. Bueno, ¿quién no tiene un perrito? Nosotros tenemos 3. Menos mal que no está el dogo acá, pues si no tenemos que salir para afuera. Hermosa la garrafita, chiquitita. El repuesto de acá abajo sale 200 pesos. Y por lo que estuve investigando, le da para calentar hasta 20 veces una caldera. O, bueno, el que toma café o hacerse... No vayan a hacer un puchero. Humildemente, dice. No va a hacer un puchero, pero no le va a dar. Esto es para hacerse un cafecito cuando está frío, o tomarse un matecito, da para calentar. Y lo lleva en la mochilita y no pesa nada. Esto es de la Currica, dentro de su bolsita, ya está. Está divino, Y lo meten acá abajo, sale, ya averigüé, sale 200 pesos el repuesto. La garrafa la dio Lili o Carlitos. Y los dos, vamos a poner los dos. Johnny, volviendo al pasado vivo, la taza que de multicolor te la Número dio. 6, te la di yo, no Julio Morales. Y no me acuerdo, sinceramente. ¿De multicolor aquella? Sí. Te la dio él. Gustavo, y vos le zampaste otra. Sí, ahora no me acuerdo, sinceramente me dejaste. La próxima No. vez me comunican a mí para yo tener un... Sí, está la cabeza. Lo que pasa es que está tanta cosa en la cabeza. Pero no sé por qué tengo a Julio Morales. Julio Morales está ahí presente. Pero creo que él me dio una 6. Una 0.60 para regalar. No puedo estar tan mal de la cabeza. No puedo. No sé, porque yo no sé. Para calentar la misma de la gordita, dice. Sí, genial. Ay, quiero mandar un saludo a Josefina, que dije que iba a mandar en el... pero me olvidé ayer. Es que Sí, tengo pues. tanta cosa. Bueno, Y fue creo que el padre, es William, que le mandáramos un saludo a Josefina, pero no sé si es el mismo que chatea acá. No sé ahora. Pero va a estar para el próximo video. El saludo. sí, el tema es ese. Bueno, voy a mostrar algo ahora. Porque yo estoy mirando acá en el celular lo que tengo que, porque si no me olvido. Tengo que completar el maletín, dice Flavia. Sí, de a poquito, de a poquito. Voy a mostrar algo que está muy interesante. Hablé con Martín, que él pertenece al Club de Pescadores de Montevideo. Como digo, yo no me cuesta nada compartir, dar una mano. Para eso estamos acá, si no cerramos el canal. Se trata de esto, Peña del Pescador. Bueno, hay gente que se preguntará qué es una peña. Bueno, peña significa, agrupamiento o reunión de varias personas para lo que sea. Puede ser informe de pesca, puede ser una lotería, puede ser juegos, en fin. Pero en este caso es Peña del Pescador. Se juntan un grupo de personas, en este caso es hasta 70 participantes, que ya hay, si no me equivoco, me dijo él que era... Japón. Ya habían como 37 ya para esa reunión y quedaban algunos cupos, pero es cupo limitado. Ahí te enseñan con gente experta, por ejemplo, pescar el pejerrey de agua salada. ¿Cómo hago? ¿Cómo armo mi línea? Bueno, van a ver unos referentes, que es Martín Costa, Santiago Fontaina. La preinscripción obligatoria, o sea que hay que llamar en esos números telefónicos que ustedes ven ahí abajo para hacerse un lugarcito. ¿Tá? Socios.
no abonan inscripción y tienen una hamburguesa más refresco por 160 pesos. No socios abonan inscripción, los que no son socios pero pueden ir, por 250 pesos, también con una hamburguesa y refresco incluido. O sea, el refresco y la hamburguesa yo creo que ya está recontra pago por ese mínimo de dinero, obviamente que es para someter, como que dice, el pago de la hamburguesa, pero acuérdense en que hay mucha experiencia y hay como entre todo ese grupo, que será unos 70, porque es lo que puede abarcar ese club, va a haber una charla, porque la pesca para mí está cambiando constantemente y bueno, ahí tienen expertos que le pueden dar alguna información de repente para aquel que no sabía, porque como digo yo, no podemos saber todo, para aportar y obviamente succionar a los que saben un poquito, guardarnos y para la próxima pesca ponerlo ahí en conocimiento. Está ubicada en Rambla, en Wilson, 2180, en el Club de Pesca de Pescadores de Montevideo, Salón Salazar. Reservas, ahí están los números de teléfonos, bueno, los cupos limitados, y está ahí, para aquellos que se están iniciando de repente, o de repente ya son iniciados, como yo, ojalá pueda para esa fecha estar. Me gustaría participar, porque obviamente todo lo que me sirve lo voy a absorber, todo, desde que hacen el mate, capaz que son cosas que esto no es tan relevante, pero en el momento de pescar es muy bueno. Así que bueno, queda ahí. Bien. Ya mostramos la ranita, ya mostramos... No, ahí mostramos todo. Ta. Dice que se ve que se te pasó, porque era una locura de gente en la currica, dice Gustavo. Bien, bueno, Y pido... Julio dice que él no dio esa línea, que te compró un reel y una caña, con línea. Bien, bueno, pido perdón del caso, disculpen, yo me entreveré, no disculpo a Perdón, nadie. Gustavo. Perdón, Gustavo, o sea fuiste que vos que- Gustavo está, o sea que hay otro sorteo, porque como me generó la duda, y la persona que se ganó esa línea es es de Río Branco, dijo que la volviera a sortear, así que la Sí, línea... porque salía lo mismo que enviarla. Sí, sería más caro el envío que la línea. Ta. Y otra cosita, antes que se pase, no. Kevin, dice Flavia que le mandes un beso. Acá. Mandame un beso, dice Flavia. ¿Qué? Manda un beso. No, Flavia, te mando un beso, decía. ¿Cuál te un beso? Ah, que viene de un... Kevin, di un besito. Ah, te regalaste, pega un chupón que... Ay, ¿puedes? ya. Bueno, es un decir. Bueno, acá está la línea. Que se la había ganado Juan. Sí. Perdón, Y Gustavo, bueno, está. perdón. Le pasa que... ¿qué? Está con el nombre y todo todavía. Sí. Una línea 060. Tanto para brazolada, para chicote, en fin. Bueno, está ahí. Que también se va hoy. O sea que tenemos... de la currica... El próximo video, William. Ahí sí, lo que pasa es que tengo que estar tranquila para poder mandar un saludo que tengo juntos acá. Le mando el beso, le mandamos a Josefina, ¿está? Un amor, Josefa. Sí, un beso grande, Josefina. Está, ahora sí, ya dije todo lo que tenía que decir. Bueno. Bueno, muy bien para todos los pescadores, que la verdad que se mandaron tremendas. Carlos Arañaga. Tanto que pidió Carlos Arañaga un cuchillo para filetear. No estaba el día, pues. Para el próximo video un cuchillo para filetear. Y no estaba en el vivo. ¿Y quién fue que se ganó? No me acuerdo. Soña. Sonia, ahí va. Pescando Pescando con con Sonia. Sí, se ganó Sonia. Muy bien. Buena memoria. Buena memoria. No, tengo memoria cuando los conozco, porque cuando los conozco me... Ah, bueno, ya mandé el saludo para Carla, ¿no? Está. ¿Solo tienes algún Antes que me olvidara. video explicando cómo hacer una currica de pejerrey para usar con reel? Sí, señor, tengo, pero no es video, o sea, es un video, pero es una transmisión en directo que debe estar por ahí, no recuerdo el link, eso. Pero pero es una transmisión en directo que la hice acá.
¿Cómo es que se llamaba el marido? ¿Quién? ¿Vos charlaste con el marido? ¿Quién? ¿Con quién? Porque yo ya De charlo. Perla hoy. No me acuerdo. No me No. acuerdo. Ella dijo recién. No, porque se sabía todos los videos, ¿no? Cuando Kevin pescó con Sí, no. sin carnada en el anzuelo, cuando pescamos que cocinó el asado y que no sé qué, que no me dejó cocinar a mí, y la cazadora de jabalí, todo sabía, me dijo. La cazadora de jabalí hoy estaba buscando tendón de Aquiles para morder, pero andaba malísimo. Bueno, acá me pregunta Pablo Campos, referente al dorado, siempre lo hice a las brasas, fileteado como el resto. Mira, yo, a mí me gusta el doradito, el gigante, yo lo pesco, lo disfruto, pero lo libero. El chiquitito también, yo me quedo con medianos, capaz que 1,5 kg, 2, me encanta porque es bien sabroso, y lo hago como la talarira. Hago un filete de un lado o del otro, le saco las escamas, pero lo dejo con cuero y le hago lo mismo que la talarira y queda espectacular. Es lo que te puedo decir. Buscá cómo hacer filete de una talarira en los pesqueros, te va a salir. Bueno, eso es lo mismo para el doradito de 1,5 kg, 2. Ya más grande no te queda bien y más chiquito es un pecado. Entonces el grande lo dejamos vivo para que siga desobando, que siga su migración, porque vienen acá a comer nada más, porque ellos no son de acá. Hay gente que piensa que es del palmar el dorado, pero no, ellos vienen a alimentarse, ellos migran, vienen a alimentarse y nos siguen migrando porque está la represa. No pueden subir la represa. Y obviamente como hay mucha oxigenación, en la represa hay caudal de agua, mucha, entonces hay mucho dorado, pero no es que el dorado es de acá, ellos vienen acá a alimentarse. Bueno, un saludito, Estela, de parte de los tres. Y un saludito para Durazno también, que Sí. ahí tengo a mis tías ahí. Bueno, yo no quiero Y a mi ir, primo. hay unas preguntitas ahí que, por ejemplo, ¿dónde habrá tarariras a esta altura? Bueno, y tarariras hay, donde hay un arroyito que a veces nos da importancia, estamos viajando, no sé, vamos a Florida y pasamos por 2, 3 puentecitos, esos arroyitos que pasan, que uno dice, ¿qué podemos pescar acá? Bueno, ahí hay muy buenas tarariras, de kilo, kilo y medio, 2 kilos, en esos. Hay que prepararse una bollita con un lidro, un anzuelo 5/0 y carnada de mojarra y vas a pescar. José Acosta dice, siempre escucho tus recomendaciones de que es bueno el de agua 20. Compré uno y tengo que ir a probarlo. Bueno, el consejo que te puedo dar es ponerle los frenos rojos. Los frenos rojos tienen una posición que colocar. Hay gente que los coloca mal y no frena. Tiene que ir con la punta redonda hacia afuera, o sea, ¿tá? Para que frene. Línea 0.35 o 0.40 para iniciarte. Siempre de menor a mayor los lances. No pretendas tirar 500 metros porque el pensamiento quiere tirar allá en el horizonte, pero cae ahí y una galleta así. Entonces, está bueno practicarse haciendo lances suaves, pero con dirección. Eso es lo más importante. Lances suaves, pero con dirección, porque no adelanta que yo tire 140 metros y cruce a 35 pescadores. Entonces, buscando la dirección, siempre tratando de buscar que caiga recto. Después con el tiempo te hace solo, porque cada lance es distinto, yo pesco distinto. Bueno, ahí Manuel dice que no, la esposa no lo deja ir a pescar sin ella. Bueno, vamos arriba. Bueno, yo necesito ir Saludos a Paysandú, que dicho sea de paso, tenemos a un miembro que desde que empezamos, que vive ahí en Paysandú. desde 2019. Muy bien. Un segundito, ya vuelvo, ¿está? Ya volvemos. Pequeñita, una vara de bambú y una simple piola con nuestro anzuelo herrumbrado fue donde comenzó esta hermosa pasión hasta hoy en la pesca. No somos profesionales, somos pescadores igual que todos, ni grandes ni gigantes, solo pescadores, y en cada pesquero tratamos de ser el mejor, superarnos cada día en esa gran pasión.
De un pesquero nacieron los pesqueros. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. Perdón, tuve que ir al baño y está. Y no me queda otra. Para que no quede aquello de que tengo que ir y volver y que quede con mudo, bueno, decidimos con no hacer eso. Anduve corriendo. Bueno, hay comentarios, por ejemplo, Ademar dice que él es uno que Rosana lo tapa escama. Rosana dice que nunca pescó un buen mochuelo, que le encantaría pescar. Y Carlito, para que no se ponga celoso, decir a Lili. Me identifico con usted, Johnny. No, sacalo usted, Johnny nomás, tranquilo, no hay problema. Marcos Me Matonte, crié en menos, mañana cumpleaños. Opa, El regalo sería un saludo nuestro. ¿cómo el nombre? Marcos Matonte. Bueno, Marco Matonte. Un muy feliz cumpleaños, que pases hermoso mañana, Marcos. Un abrazo enorme. Bueno, De los tres, apretado, así un abrazo de oso. Bueno, felicidades también, Y bueno, me imagino que un cordero por lo menos para tu cumpleaños mañana. Y saludo a toda la familia. No precisa ser entero, ¿no? Como digo yo. Pero un cordero sin pescuezo ya no es un cordero entero. Qué buena que está esa garrafita. Bueno, está, hoy se va. Bueno, la garrafita tienen que comprar el gas butano, ¿no? sale 200 pesos. Y tienen para calentar agua, un montón. Felicidades por los 50k, vamos por muchos más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No se olviden del like. Salgan del chat, pongan like. Y quien no le gusta, está todo bien, no hay problema. Acá no se miente, no se exagera. Yo siempre preferí bajar el peso de mi pescado que subirlo. No, si saco un dorado de 3 kilos, lo dejo en 2. Muchas gracias, Jacoba, por estar siempre también de Siempre está. Patagonia. Sí, Ay, tal que cual. te voy yo al baño ahora. ¿Vas vos de la propaganda? No, Ah. pues está. Nah, no iba sin propaganda. Bueno. Qué lindo. Bueno, bien de bien. Pues nosotros vamos a comenzar entonces, no sé por dónde empezar. A ver que me digan ustedes. Por la garrafita, por las bollitas del pesquero. No me quiero olvidar. Tenemos un nuevo sponsor. Mirá, viste, son tantas cosas en la cabeza que uno quiere decir. Una carnicería divina, preciosa. Alejandra, Nicolás, se mandan un saludo grande. No sé si están por ahí. Deben de estar, pero es tanto el chat que está pasando y pasa rápido. Después tener que poner para moderar el tema, que si no hay gente que queda sin comentar y no me gusta. Así que un saludo para ellos. La carne espectacular, desde los chori colorados, las morcillas, las costillitas, espectacular. Carnicería, y está Nueva Rodó, ubicada en Minas 1347. Estoy seguro, miren, vengo de parte de los pesqueros a ver qué tiene para ofrecerme. Ojo, el que vaya a comprar tiene que exigir la buena calidad. Es como digo yo, estamos promocionando todo, pero hablamos con Nico y Alejandra, y ellos, como dice ahí, cortes premium, ¿está? Si se paga, que el dinero lo conseguimos con sacrificio, exijan buena calidad. Después lo demás es... Así que sumamente recomendada la carnicería Nueva Rodó. Está ubicada en Minas 1347. 47. Muy bien, mirá que 1347, esquina Rodó. Esquina Rodó. Pasen por allí. Alguna cosita se vende ahí. Yo todavía no fui a filmar allá, ¿no? Ya conocemos, pero todavía no fui a filmar. Pero cuando vaya a filmar, yo le voy a pedir un par de cosas a ver si él tiene. Si él tiene, me va a sorprender. Son cosas difíciles, Yo, como trabajé en campo, sé las partes de las vacas, capaz que lo complico un poco, pero bueno, está. Ya que vamos a complicarnos, vamos a hacerla tan fácil. Sí, muy rica la carne y bueno, varios comieron, ¿no? Sí. No, en el próximo video... Diego, el pesquero como que no comía mucho, ¿no? Parece que hacía 3 días más o menos que no comía. Mirá que comía algún choricito.
No, Y él miraba la morcilla de reojo como diciendo, ¿y esto no van a picar? no, pero habla de la carne, no el chorizo. Dedal. No, la morcilla la comimos hoy. La garrafa, dice. Dedal. Buah. Ah, se llama dedal. Otra cosa. Ah, mirá. Si nosotros regalamos, claro, de parte de la currica, de parte del pesquero, de parte del líder de la pesca, el cangrejo rojo está, no pudo ahora, o sea, no pudo, no, me quiso dar, digo, no, aguantá que tengo regalos, después viene el cangrejo rojo, por supuesto. Pero todos quieren, me encanta porque todos quieren regalar, está buenísimo, me encanta. Hoy deberíamos de llegar a los 50.100. Me falta poquito para los 50.100, no sé, poquitos suscriptores. Así que suscríbanse, si no es mucho pedir, no es mucha molestia, suscribirse al canal, no cuesta nada. La meta nuestra es llegar a los 100.000. No sé si capaz que llegamos a viejo o no llegamos a los 100.000. Pero la vida hay que meterse una meta porque si no, hay que meter para adelante. La meta. Si no podemos, no podemos, pero hay que compartir y vamos a llegar. Vamos a llegar. Es ir para adelante. No se olviden del like. El like nos ayuda muchísimo. Suscribirse, los que les gustan el contenido, lo que acá van a encontrar, estoy muy seguro, es que no mentimos. Yo cuando voy a pescar paso la ubicación del lugar. Solamente que sea privado y me diga, Johnny, acá es privado. Obviamente que el lugar privado, como dice la palabra, ¿no? No, Privado. sí, eso es obvio. Pero donde yo pesco, pescan todos. Por lo menos es mi forma de pensar. Cuando Ojalá, pregunten si es cuando, privado, sí, ojalá que en aquellos tiempos me explicaran. Bueno, no sabía hacer un nudo, ¿no? Yo siempre, acá yo me acuerdo que el primer lance que hice en el año 95 tiré una, porque se decía allá afuera, ¿no? Empatilladura, así, de bronce, con destorcedor que venía. Y un anzuelo, tendría que ser por lo menos de corvina negra para pescar eso. pero no te acordás que hacíamos. Sí, y pescamos con una pareja en la... Sí, sí, me acuerdo. Sí. ¿Está? Pero y si no... Y eran divinos. Ahí va. Sí, pescábamos, ¿te acordás? Mm. No era gran cosa, pero pescábamos. Bueno, vamos con los sorteos. Milton Castineiras. Un saludo enorme, abrazos enormes a la distancia. Buenas noches, saludos desde Estados Unidos, norte de Illinois. Y lo he visto un par de veces comentando. Acá el Jabata meta a masticar las pastillitas, ¿no? Ah, le encanta complicar. Juan Melasi, Johnny, habla de la página de colaboración para los niños. Esta es la página de colaboración. Acá nosotros siempre... ahora, más adelante vamos a tener más tiempo para subir videos en los dos canales. Tenemos un canal que se llama Los Biwa, que también se pueden suscribir. No hemos subido video por falta de tiempo, por supuesto. Es que no podemos ni subir acá video. Pero nosotros siempre estamos colaborando con la escuelita de la ciudad de Rivera, ENIR. El concurso de la burriqueta este año va a ir también en colaboración de la escuelita ENIR. Y este año va a haber un auto como primer premio. Pero quiero dejar eso para más adelante porque falta aún. Ya pedimos todos los permisos. Todavía faltan cosas para arreglar. Mónica, no te preocupes. Si dejar que te haga el lance, si no sabes tirar, tranquila. No, eso no hay problema. No hay problema. Hacer el lance no hay problema. Yo muchas veces cuando voy acá en la vuelta, donde hay lugar de piedra, yo tengo que hacer los lances a Noé. No, mis lances son, no sé, ¿cuánto es? ¿30 metros? Sí, 30 metros. Cuando mucho es eso. Entonces yo le hago el lance porque si no, que si ella hace el lance se va a quedar en la piedra y no es justo. No es justo porque pierdan suelo, pierde plomada, se pierde tiempo. No tenemos mucho lapso de tiempo. Y lo para he pescar. hecho con una caña, con otra, con un reel, con otro. No, Es siempre la misma distancia. Y ella tira mejor sentada que parada. Yo le he dicho 1000 veces. Ah, mastica la yema, que come una cosita así. Y a veces con la currica sentada hace cada lance y digo, pero escuchame, hace así los lances con el plomo.
El concurso del pejerrey me mataste. Ah, el concurso del pejerrey no es concurso, pero por eso me dejaste confundido. Es una juntada, no es concurso. Queda para después del Día de las Madres, porque el Día de las Madres era el 11. Tenemos el burel Lo ahí. corren por las elecciones, entonces va a ser creo que el 27, ahora ya te digo. Porque Va a ser el preguntan próximo- de nuevo a qué le llamás el que mira todos los videos. ¿A qué le llamás burel? ¿O es el jurel? Es lo mismo. Pregunta Walter Hay Ruiz. muchas, son distintos pero es igual. No te preocupes por eso, no. Es el mismo, el mismo. Hay gente que te va a decir, no es lo mismo porque el jurel es de océano, pero está. Si agarras el pez limón de océano y lo dejas chiquito y lo comparas con el burel, es idéntico. Solamente para un pescador que de allá o de acá, que miren los dos y compare, pero es muy poquita la diferencia. Pero el jurel y el burel, creo que estamos hablando del mismo especie. Papá. Carlos Di Leone, ¿cómo estás? Claudia de las Piedras, saludos. Diego y Andrea, bueno, un saludito para ellos. Bueno, vamos a arrancar. Y hoy de un montón de cosas. Más que nada era sobre los vientos, pero Ah, sí, eso iba a decir. yo ya lo dije, pero lo vuelvo a repetir. Ah, ¿dijiste ya? Sí, claro. ¿Qué dijiste? Para mí, ¿Qué hablamos? el burel es anchoa. Sí, señor. El burel es anchoa. Claro, el pero... anchoa ya es más grande, ¿no? Sí, mucho más grande. Que igual si pesca uno chiquito y dice una anchoa, está bien. Porque no la está anchoa mal. ya es de otro color, Sí, ya. medio azulado, como decimos. azulado. Sí. Va. Pero Bien ya de kilo azulado. y medio, 2 kilos. El burel ya tiene otro colorcito verduzco, le digo yo. Bueno, ya te confirmo, Rodrigo, para cuando la juntada, el 27, domingo 27. La juntada es por el cumpleaños de la Casa de Pesca de la Currica, que se va a hacer enfrente, desde la joyería de Sarandí, o sea, donde comienza la joyería de Sarandí, hasta la chimenea o pasando la chimenea. Ahí se va a hacer una juntada de pesca de pejerrey con currica, por eso es la palabra de Casa de Pesca de la Currica. Y bueno, van a ver algunos regalitos que va a dar Carlito de la Lili por esa juntada. Y obviamente que después que finalice la juntada vamos a comer una hamburgueseada, un choripán o lo que, bueno, de aquí hasta allá falta, pero es como se hizo el año pasado. Así que bueno, afilar esos anzuelos que va a haber una juntada hermosa ahí. Con currica. Pueden cebar 2 anzuelos, bueno, en fin, una No, currica. eso después vamos a ver. Sí, bueno, para un poquito. Abrazo grande a Claudio, que dice que probó la currica con luz que está divina. Bueno, vamos a abrir Abrazo para los tres. el voz del locutor. Que es, no, es miembro del canal. No Sí, sé. el voz del locutor. Ah, es el voz del Claro, locutor. si no tenemos poca Este digo cosa. todavía. Este pedazo de carne. No, porque como no veo nada acá, un perrito creo que es. Ah, mirá, el voz del locutor lo tenemos acá. El voz del locutor, claro. Como miembro, digo. Sí, un día vamos a poner la voz de él ahí, vamos a hacerlo y Sí. con el inteligente artificial ese vamos a hablar nosotros como... Porque él tiene voz de FM. Ujú. Bueno, vamos con los... Tenemos muchas cosas, neta. Bueno, vamos por la garrafita entonces, de la currica. No, que si él me permitiera ponía la voz de él ahí. Pero por supuesto, un día te voy a dar un texto, vos, Claudio, te voy a dar un texto, vos me lo lees, me lo mandás por WhatsApp. Pero después no lo- me cobres derecho de autor. Sí, después, ojo. Igual te doy una línea y una currica ahí, Va a salir en los videos ahí. que me dé la hora esa. Quiero una currica con luz. Te están todos pidiendo. Las curricas se agotaron todas. Y no solo las con luz, todas. O sea, la Casa de Pesca de la Currica quedó sin currica. Una cosa increíble que tuvimos que salir. Carlito y la Lili subieron de apuro para conseguir currica porque la verdad que no había. Y la currica, que no tenga una currica, es el colmo. ¿Pirarayá dónde es? Ay, me mataste, más. Miguel Sotelo, buenas noches desde Pirarayá. No precisa anotarse. Saludos a los tres. Por eso es juntada. El día ese, que ya dije que es el 20... El domingo 27,
Y a partir de las 9 de la mañana se comienza el concurso, que no es concurso, de pesca de pejerreyes. Y bueno, el que pesca más cantidades, creo yo que era así. Uruguay, Auf, Cap. Buenas noches, Johnny. Soy el de la carpa de Costa Hermosa. Soy el de la carpa de Costa Hermosa. ¿Sí? Vi la publicación, felicitaciones. Ah, soy seguidor de ustedes desde hace pila. Le mandamos un saludo grande de la familia. A familia, viva la pesca. Pirajá, sí, perdón. Pirajá pertenece a La Valleja, tiene razón. Pasé unas cuantas veces No para sé, ahí. no conozco, por eso. Sí, no, él no conoce, pero yo cuando teníamos un grupo de amigos de pescadores, que ya no tengo más, mi grupo de pescadores acá, somos 3, y pasábamos por Pirajá, que va a Varela, sí, íbamos ahí en el Cebollatí a pescar. Gracias por aclarar, Néstor. El año pasado fue la pieza más grande, creo que este año va a ser lo mismo, la pieza más grande. ¿Y quién se llevó el primer premio el año pasado? Fue Analía, la señora Pero ahora no podemos hablar de si ni hablamos con Carlito de que va a poner de regla o no sé, yo qué sé. Sí. No hablamos nada. La regla va a no llegar sé 30 todavía. centímetros. No sé qué es lo que va a imponer él. Sabemos que va a hacer y todo, pero no se habló nada todavía. Hola, saludos de Argentina, dice. Bueno, muchas gracias por estar. Quedo 200, sí. Ahora me di cuenta. Gracias por la aclaración. ¿Por qué no aparece Raúl Redondo Sarte, pero aparece Raúl? Ah, no sé Porque él no trabaja aparece. hasta ahora aquí. Sí, claro, trabaja de noche. Trabaja de noche. Sí, trabaja de noche. Raúl Arredondo de Argentina, Zárate. Sí, el que tiene el ganso. Bueno, De fondo. al que tiene el ganso al fondo. ¿Qué pasó con el ganso, Buena El pregunta. blanco, el blanco. Buena pregunta. ¿Era hembra o macho? Era macho. Ay, lo valió. Kevin tiene una memoria bárbara. No te enojes, Noé, dice Ojeda. Aprendí a hacer el nudo barrilito, dice. Gracias a tu video, dice Mónica. Bueno, vamos arriba. Dejaste cebado la chimenea. Mañana vamos tempranito, dice Raúl Rocha. Sí, Kevin un pedazo de pan, Carlos no es bueno, Rañaga, para que no se enoje, porque en el video pasado dijo que no leíamos su mensaje. Lo que pasa es que no da para leer a todo, porque es mucha cosa. La memoria no venía el paquete cuando nací. A veces veo que olvidas de algo cuando vamos a pescar. Y lo primero que pienso es en mí mismo. Sí. Ahora Sonia, pescando con Sonia, te metes a filetear y vos te dormiste en los laureles. No sé si tenés laureles, pero bueno, está. Bueno, vamos a hacer así, vamos a empezar, si no nos vamos. No, pero Carlos Larrañaga no es marido de Sonia. No, pero fue Sonia que se sacó el cuchillo, que él pidió. ¿Ya estás cazando a la gente? No, yo no estoy cazando nada. Pues no entendía que tenía que haber Sonia. Fue la que Larrañaga. él pidió el cuchillo, que se sortee un cuchillo. Sí. Y en ese viewer no estaba. ¿Quién se sacó el cuchillo? Ah, claro. ¿Quedó claro? No sabía que estaban hablando del cuchillo. Va. Vieron que acá entre nosotros no nos entendemos. Bueno. Imagínense leyendo todo el chat que hay por el Pero lado. yo quiero saber de los vientos. Pero ya lo hablé. Hoy fue un día ideal. ¿Por qué fue un día ideal? Yo estaba hablando justo con el pesquero y le mandé un par de mensajes ahí. Tuvimos viento del sur. No era muy fuerte. Fue un día ideal para acá, para el oeste. De pesca. Se pescó corvinas. Se pescaron. Vi un par de orotes, la burriqueta, pejerreyes y burel hubo en abundancia. En esta zona, cuando el viento está norte, puede ser de la velocidad que sea, pero tenemos bajante. Ya hay que hacer lances más largos. Bueno, en fin, hay un montón de cosas. La pesca merma, ¿sí? Sí, hay un montón de cosas, pero ¿qué pasa? Uno que está trabajando, que tiene el horario comprimido, entonces justo nos toca, porque es verdad esto, de lunes a viernes o de lunes a sábado, para los que trabajen, yo también trabajo, digo, pero está divino para pescar. El vientito suave del sur, hay marea alta, está divino, vemos que alguna otra pesca, y
llega domingo para ir a pescar, o llueve, está feo, hay bajante, luna llena, en fin, murió el perro, pasa algo, se quemó la heladera, no nos deja salir. Y bueno, está. Un saludito para Pablo Logaldo por los regalitos que nos dio hoy, 2 linternitas y el organizador, que es para poner las perlitas. Sí. Allí apareció menos Pablo. Gracias, ¿En Pablo, dónde? de corazón. Sí, Pablo. Mirá, allí. Muchas gracias. Buah. Sí, está Ahí divino. va. Está. Johnny, el cangrejo ya no vende motor eléctrico para acá, ya está agotado. Sí, no es solo ahí, está agotado por todos lados. Pasa que si no exportan, pero te explico, no es que las casas de pesca no traigan porque no haya. El tema que es algo que si de repente compras 3 o 4, lo tenés 2 años en la casa de pesca o 3 y capaz que nadie te compre. Una, porque no es tan sencillo, no es tan barato. El motor eléctrico para el kayak es algo espectacular. Yo lo he probado con Noé, anda espectacular. Pero el tema del motor anda eléctrico, suave, ¿no? sí, no importa, la cosa no es remar. Bueno, está. Pero lo caro del motor eléctrico no es el motor eléctrico, porque el motor eléctrico de repente, no sé, un 18, porque no es HP, no sé cómo es que se mide ahora, no recuerdo. Pero anda bastante, porque tiene 3 velocidades, marcha atrás, ¿no? Y 2 velocidades hacia adelante. Pero si ponemos una batería común, nos dura muy poquito. 8 minutos sí. como máximo. Entonces hacíamos con Noé, era de remar, ir, pescar a remo y volver con el motor. Porque a la Vamos vuelta con energía remando. y a la vuelta que estamos medio agotados, bueno, está con pesca o sin pesca, bueno, a la vuelta siempre se acuesta arriba, siempre nos cuesta. Entonces venimos con el motor. Pero la batería para un motor eléctrico es de ciclo profundo y un motor más o menos razonable para nosotros que somos trabajadores, nos cuesta comprarla porque sale $400. O sea, un motor eléctrico sale 16.000 pesos más $400, que es la batería, no es justo. Entonces las casas de pesca pensaron en el pescador, porque si son otros no piensan, traen y venden y bueno, después hacerte chichones. No tuvo salida por eso. Aparte de eso que no... para acá, para Río de la Plata, él no responde bien. O sea, él anduvo bien. Pero si vos ibas a doblar, él no Sí, el tema de la iba sola. bien. El tema de la sola. Bueno, está, pero... El Río de la Plata, el tema es que cuando hay olas, yo que sé, de 30, eso 40 para algo centímetros. así, ¿no? Cuando está una tabla. Sí, cuando está en la tabla anda, pero... Porque ibas para la derecha y no había manera. Estamos hablando de del fuera motor para allá. eléctrico el que usábamos nosotros. Sí, Después sí, hay obvio. otros motores eléctricos que van adelante y donde va la pedalera, que es otra cosa. No les puedo decir nada de eso porque no tengo idea. Sé que tengo un compañero que lo usa, ahí anda muy bien y anda con bastante velocidad, pero lo usa ahí como pedalera. Es eléctrico, ya viene con su batería, con todo. No sé, no tengo ni idea. Donde lo compró, no sé. Yo hablo de la experiencia que tuve con el motor que adaptamos, tuvimos que comprar una serie de cosas. Buenas noches, ¿qué hilo se usa para nudo corredizo? Es un hilo común y corriente. Podés comprar en una ferretería, no sé, pedirle piola para de algodón para zapato, un ejemplo. Nosotros le decimos piola de zapatero, de color negro o marrón. A mí me gusta marrón. ¿Por qué? No sé, pero es un color que me gusta. Hay blanco, negro y marroncito. Te vienen como 800 metros, o sea, así tendrás para hacer nudo corredizo. La ferretería hay. Quieren un saludo, Santiago, para él y para su hermano. Gracias, Mateo. líder. Se miden en libras, sí señor. Está el 18. Nosotros tuvimos el 18. Sé que hay 16, 14 creo. Y más todavía, 24. Lo terminé vendiendo porque no me daba para comprar la batería. Y la batería, me acuerdo, digo, bueno. Entonces estaba, en vez de sacarle peso, estaba sumando pesos. Peso no de esto. Peso en el kayak. Saludos, Santiago y Mateo. Hugo de los Santos, buenas noches, saludo, hermano, cuñada y un abrazo a mi amigo Kelly. Adolfo Herrera es un Que video para justo aprender. hoy entró un señor y dice, vos sos Vargas de los... No, No, vos de sos los Johnny de los Santos. Porque claro, la ¿Por qué asoció. me pegás?
Él asoció como vos sos cuñado. Y sí, que yo Vos era tu eras- hermano de verdad. Claro, ¿viste? era de los santos. Sí, yo ni de los santos soy yo. Ay, no. Ahí le Ay, tuvo que explicar que sí. era todo un chiste, una broma. Sí, que tenemos hasta padrino y todo. Sí, sí, padrino, la madrina. Que El tenemos último que vendí 24 libras es el líder, es verdad. Me acuerdo, creo que lo vendiste a Walter Lemos, si no me equivoco. Creo, no sé, a ver si tengo memoria. Buah, Ah, está exagerado. pienso que el motor en un kayak pierde la identidad. Para eso es de comprarse una lanchita, pienso yo. Sí, Nelson, pero no. Yo te explico por qué. Porque la lanchita no sale lo mismo que un auto. Y la lanchita necesitas el brevet. El kayak solo botar y varar. Hay un montón de cosas que poner en la balanza. Te lo digo por experiencia. Si tuvieras un kayak, no pensaría lo mismo. No sé si me explico. Respeto tu opinión, como todo, pero no es así. No es así. No es tan sencillo. Yo probé muchas formas. Yo quise un kayak porque me gusta remar, a mí me gusta lo que es aventura, me encanta caminar. Yo si voy al monte me largan, yo me voy, camino hasta perderme igual. Pero la remada es distinto. Acuérdense que capaz que si me compro un kayak para uno, remo todo el día y no me voy a cansar si me estoy llevando a mí mismo. Pero cuando es dos y la cosa no es tan equilibrada, porque yo remo de una manera, no es remo de otra, no somos No nos entendemos. Claro, no es que no lo entendemos, de repente digo, bueno, vamos a aquella dirección, Ay. a ratito estamos para acá, entonces tengo que hacer fuerza para mantener la punta de esa dirección. Entonces, nosotros no somos esos que son planteles, viste, y que van en esas competencias y van a no sé cuánto, que todo coordinado. No, no somos personas comunes y tal. Entonces la idea del motor era facilitar eso. Ir remando a las tropezones, llegar a destino, anclarnos, pescar. Y a la vuelta, que cansado, porque no es changa, no es changa. Yo un día te voy a invitar para que salgas conmigo a remar, si querés, No, hay ahora obligación. conocimos ¿cómo es? A esto del... Vamos a remo, yo te invito, sos invitado. Vamos a pescar, nos filmamos y después me contás la experiencia. Porque una cosa es que, como yo digo, ¿no? al faro del El faro del negro. del negro que fuimos. Sí, demoramos 1 hora 16, Oh. contado por reloj. 1 hora 16 río Yo arriba. bostezaba y loca sueño todavía. 1 hora 16 demoramos, sin parar, a remo. Fuimos con el... Podíamos ir ahí con el fanático, Sí. a remo. Un día yo te invito y te voy a dar la parte delantera para que lleves la delantera. Yo voy cortando el agua y Fuimos vamos, remando en contra y vamos al volvimos faro del remando negro y en después contra. vos me decís si no hace falta un motorcito. Si no, no lo hubiera comprado el motor que tengo ahora. No, Pero está bien, a la está vuelta bien. me dice remamos, viene a favor nuestro, no, vino, entraba agua de nuevo, Sí, entraba y de agua. nuevo, Nosotros cuando fuimos bajaba agua y cuando nos fuimos subía agua. Porque claro, a las 6 de la tarde esa hora empieza a entrar agua como loco. Porque sube la marea y va. te preguntan si las corvinas rubias andan de mal comer, me gustaría saber, dice Enrique Lima. Bueno, para mí no existe esa palabra mal comer. Yo no sé lo que significa mal comer. No, he buscado lo que es mal comer y no. O come o no come. Yo lo que pienso cuando. O sea, yo lo que supongo que me quieren decir cuando hablan de mal comer, que es algo que no. Yo no encontré ningún libro cuando hay. A ver, cuando está mal de mal. No encontré. Y miren que he leído bastante. Yo soy perezoso para leer, pero cuando es algo de pesca me encanta y leo bastante. Me duermo con los libros a veces. Que no a veces se enoja porque me hable yo no de bola porque estoy leyendo y está. No sé por qué, pero el hombre cuando se concentra en algo, el oído como que se bloquea. No sé explicarte, pero el pez come o no come. Es bien simple. Si come, lo vas a pescar, o se te va a escapar, o lo vas a levantar, no sé, puede pasar algo de cosas, pero o come o no come. No sé qué significa de mal comer. No sé explicarte eso. Yo no lo vi por ningún lado, no hay alguien que me explique.
No encontré un pescador que me diga, mira, es esto, no. Es un dicho. Yo para mí que es un dicho nuestro. Hago mi lance, tuve una corrida, le erré el mosquetazo y sacamos la carnada intacta y dice, pa, esto fue corvina y está de mal comer. ¿Cómo sé que fue una corvina y cómo sé que fue de mal comer? De repente simplemente agarró nuestra carnada, no le gustó la comida, porque no, para nosotros es carnada, pero para el pez es una comida, no le gustó, escupió le erramos el mosquetazo. No, porque ellos también tienen días que quieren comer otra cosa. Ahí va, otra cosa, de repente hacemos nuestro lance, cae al lado de la corvina, al lado de la carnada, ella lo huele porque por algo tiene dos orificios acá, tienen nariz los peces, Como el lo pez, huelen, que come una está con la vez panza otra. así porque comió toda la noche, de repente tiramos nuestra línea donde hay un cardumen de corvina y no toca nuestro langostino, porque comieron toda la noche, están llenas, tienen derecho, nosotros cuando estamos llenos a veces nos ponen algo ahí, comete una hamburguesa, no, recién comí. Comete esa hamburguesa, no quiero, recién comí. Bueno, debe pasar lo mismo. Eso es algo que está por verse. No hay nada, no hay nada que confirme eso, pero está. Yo pienso que es así. No es que está constantemente comiendo, está comiendo, se llena. Y se llena y deja de comer hasta que le dé hambre. No es que come y está esperando que alguien, un pescador, tire. Para mí no existe eso de mal comer. O No si estoy no, diciendo- cuando no va al pique, generalmente es el viento, o si no el viento, la baja presión. Hay muchos factores que puede pasar. El agua cuando está Siempre, clara, siempre. cuando el agua está transparente, el pez se aleja de la costa, eso ya sabemos todo, se aleja muchísimo, pero obviamente por el mismo predador se aleja mucho. Cuando hay marea alta se arrima, el agua está tapada, se arrima a comer a la costa. Hay un montón de cosas. Me está mandando mensajes por WhatsApp, disculpen, no puedo leer, estoy leyendo acá y no puedo salir de acá, pero me están llegando notificaciones, no puedo hacer dos cosas a la vez, disculpen. ¿Qué ibas a decir? Amor, deja. Pero tengo que sacar porque me molesta, no puedo leer el chat. Pero si estabas hablando, habla seguí lo que estabas hablando. Pero está, es que yo no hay ningún lugar que me afirme que están de mal comer. Yo para mí el pez come o no come. Sí, claro. Voy a comer una hamburguesa, no voy a comer, el hambre que tengo. Nosotros los gorditos somos de mal comer, a veces comemos de glotón. Bueno, está, viste, ahí tenemos un mochuelito, mira. Está bien, está bien. Pero está, yo simplemente no creo en esa que están... Yo para mí no es que no crea, es que es un dicho. Yo muchas veces he escuchado, dicen, no, no. Más, se escucha más en la carpa eso. Va en pleno julio, que el agua está fría, la carpa debe estar congelada en algún lugar bajo, porque ellos buscan, son temperaturas de aguas templadas. Entonces para mí que la carpa en julio se mete en lugares llanitos, muy quietitas, para mantener su temperatura corporal. Y tiramos, ¿dónde tiramos nuestra masa? En zonas profundas. Y sentimos esos piquecitos y... Entonces ya ahí decimos, eso es una carpa. Está de mal comer, porque no come mi... No es carpa, eso puede ser bagre, puede ser mojarra, puede ser entudo, puede ser bagre anguila, puede ser un montón de cosas. Y la carpa está allá 13 kilómetros, río arriba, tomando solcito. Yo para mí no existe eso, es un dicho nuestro, ¿no? Respeto a los que dicen, está perfecto, pero... Yo no puedo decir, las corvinas están de mal comer, ¿no? Yo no puedo decirlo porque no sé. Capaz hay alguien que me explique. Álvaro Millán, saludos desde Maldonado, sacó lindos pejes hoy. Joana, un saludo enorme, que siempre está ahí. Sí, es lo mismo. La harina de krill es la carne. Lo único que es una de carne y la otra es carne, pero blanca, pero es lo mismo. Exactamente, Gustavo. María y Álvaro de La Paz. Perdonen que no vamos a leer todo porque es mucho comentario, pero vamos a ir más o menos
Los que están, que sabemos que siempre Vamos están. con el primer Bueno. sorteo, porque si no la gente se me va a dormir, se me va a ir. Acuérdense que tenemos más redes sociales, tenemos Facebook, Grupo Los Pesqueros, tenemos Instagram, Los Pesqueros, búsquenos, tenemos un grupo de WhatsApp también, Los Pesqueros, que pueden buscar Los Pesqueros en el WhatsApp del grupo, ahí van a aparecer, se pueden unir, ahí llega la No, no es notificación. grupo, es un canal. Bueno, es un canal de WhatsApp, perdón. Podés compartirlo ahí si podés. Sí, puedo. Está. Vamos a ver si compartimos eso y vamos a arrancar con los sorteos. Él no me deja, no quiere. No, pero no es que no te deje. No, pero algunos nomás. Che. Algunos, mirá la hora que hace una hora. Bueno, está, dale, está. El canal, a ver. Mañana cuando suene el celular quiero verte arriba. ¿Escuchaste, no? Copiar en las. Pero ¿y vos sabés que. Ay, por eso te estoy diciendo. Ah, bueno. Ah, Guau. sí, sí. Cuando suenan las 5, a vez de destaparse se tapa más la cabecita. Ya. Vamos arriba. Ahí, queda apretando. Para compartir. No, no, pero no es ahí. Compartir enlace acá es. Ahí va. Copiar, porque quiero copiar yo. Así que nos pueden seguir por ahí también. Así que cualquier video que ponemos no está nada nuevo. Yo estaremos notificando por ahí. Acuérdense que tenemos Facebook, Instagram. Está. Nos encantaría que estuvieran también. Porque en TikTok subo como un adelanto nada más. Un chiquitaje sube. Un chiquitaje ahí, mandamos un chiquitaje. Ay, ay. Quiero un saludo para mí, Alex. Alex, agarraste los camarón que estaban llegando en la aduana de Rivera. Me quedaron más prendidos. Ya supe que levantaste los langostinos. Y felicitaciones por la pesquita. Lindo mochuelo pescaste. Felicitaciones. Te felicito. Lindo mochuelo ahí en Samán. Yo lo vi. Ah, Bueno, esta, vamos, esta será Anzolera. la que estaba hoy. ¿Cuál? Sí, Ah, nosotros. ay, claro, Flavia. Ahí va. La que fue a buscar la luz Sí, química. sí, no por está, porque está. Por el comentario que vi acá. Cuenta, dale. Está. Buena base para la burriqueta que está armadita ahí, del pesquero. Una bollita espectacular, que unas ganas de dármela, pero como hay otra ahí capaz que lo que pienso, este es para el burrero, para el peje, o usarla como bolla zanahoria, pero la diferencia es que la bolla zanahoria no tiene el palito indicador. Una anzuelera, no sé, yo conté, creo que eran 20 anzuelos, está muy lindo, muy prolijo, espectacular. Bueno, felicitaciones al que se gane, porque esto es, tiene que estar en el chat, ¿estamos? No se olviden del like. ¿Cuántas personas tenemos presentes? Anzuelera más currica más. La base. ¿Base Claro, para base. burriqueta o base para pejerrey? Tanto para los dos sirve. Está no, armada, base. creo yo, que con una 0.50. Un anzuelito, un 16. No, no, yo para apuntar acá. Con mosquetón y esmerillón. Está. ¿Cuántos tenemos? No sé, para ver. Bueno, ahora vamos a salir de pantalla y vamos arriba todos, que ahora arrancamos con los premios. 265 hay. 265. 265 y 209 likes. Opa, 50.100. Gracias por la meta. ¿eh? Muy bien. Sí. A ver, pará, no vi. Gente, por favor, los que manden mensaje de WhatsApp, me está llegando notificación, yo no las puedo leer, no puedo estar en todo. Después los leo y le contesto. Te llega constantemente los mensajes. Después todo lo que me mandan mensajito, yo les contesto. Tranquilo, de a poco, vamos de a poco. Tengo dos manos y no puedo. Pero se Bueno. agradece un montón en la participación de todos. Bueno, sí. Tenemos obvio. pendiente de pasar al pesquero, dice Sandra Pesquero. Es recomendable. Vas a ver qué personita, está loco. Tenemos que espectacular. ir al pesquero. Se Sí. está durmiendo Vertico. Bueno, anda, acostate. Sí, señor. Llegamos ahora. 50.100. Gracias a ustedes que se están suscribiendo. Gracias de Sí, corazón. lo que pasa que ahí... Bueno, arrancó Noé. No, vamos al sorteo. Nah, No, que en YouTube no se ve como se ve en el... donde Bueno. vemos nosotros. Por ejemplo, acá, vieron que acá arriba dice 50k. Vamos claro, a 50. reiniciar.
50.1. Qué lindo, muchas gracias. Mirá. Vamos arriba, vamos Ah. arriba los pesqueros. No sos sopa. Bueno, gracias a todos ustedes esto. Bueno, vamos a poner el vivo acá. Vamos a poner pausa. Qué cosa que me fastidia son las propagandas estas. Bueno, vamos a copiar el enlace. Copiar. A ver. Quiero ver una cosa acá. 2 likes. Ya te dije. 2.16 había ahora, no sé si hay más. 2.24, muy bien, Pero otro. Bueno, vamos arriba, vamos a copiar, pegar acá. Comenzar. Cargar comentarios. Continuar. Filtrar duplicados. No, tiene que estar presente. Bueno, con el primero. Bueno, donación del pesquero. ¿Qué te reís? Te salió del alma eso. Y sí. La llave del pesquero, bueno. No, ¿no vieron la cara de él? No, Que no. estaba tapado. Tenías que ver tu cara. No. Estaba como loca, no sé qué le pasa. Bueno, está. Bueno, comenzar. A ver. 2 minutos para que esté el ganador. Si no se lo lleva, se sortea de nuevo. Tiene que estar presente. Arriba de donación del pesquero. Gringo SP, no sé quién es, pero vamos a hacer una captura de pantalla. Tiene que estar presente. Perfecto, quedó guardada. Gringo SP, a ver si está. Ay. No sé. A ver, fíjate. Gringo SP. ¿Qué tiene? Sonrisal. No, está. Ahí está. Ah, acá está. Apareció. Ah, ya sacaste. Acá estoy, sí, bien. Para un poco, a ver. Gringo SP, aquí. Acá estoy, dice. ¿De dónde sos? Bueno, está, no importa. Obviamente que tiene que ser de Uruguay, ¿no? Pues si no, nos puede trabajar como decir. O si no le del pesquero, hacete cargo, mirá, tenés que mandar para Miami. Ah, sí. Es que le me he estresado por los radares y todo, entonces. Felicitaciones. Bien merecido. Voy a apuntar acá. 098 544 982. Ahí dejo mandar mensajito, me lo gané, después para anotar los nombres y todo eso y dejar allí un lugar cómodo para levantar en la currica o arreglamos igual, que es este, la anzuelera, la base acá para la pesca de burriquetas, ¿verdad? O de pejerrey, porque te sirve para los dos, con 2 anzuelitos, los anzuelitos están mortales, me encantó, la verdad que es muy prolija la base. El hombre es pescador de verdad, el hombre es pescador. Es comerciante porque tiene gracia de pesca, pero es pescador. Él sí es pescador. Sí, anda volando, anda. Él sí como que dejé a Carlito en duda, ¿no? ¿Eh? No importa. No, pero pesca, si lo vimos. Claro, pero claro que Aparte pesca. que hizo unos lances que van a ver en el próximo video del sábado. Primera vez con el Thorium. Hizo tremendo lance sin hacer galletas. No, vos tampoco haces. No, pues yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de... Deja que vean el video, no estoy diciendo nada. Bueno, está. Digo. Mira, la verdad que el lance que se mandó es espectacular. Sí, pero deja que vean, pues si no es que más el video. Bueno, vamos con... Ahora, el dedal, que es también del pesquero, Sí. De Sayago, gracias. Ya. El dedal que sirve tanto para un reel frontal como rotativo, porque el rotativo vamos a usar el dedo, ¿está? Pulgar y el índice para el... Bueno, hay gente que usa este, yo también uso este a veces, dependiendo. Este para el frontal, para el frontal. Ahí va, y para el rotativo el mismo, o el índice dependiendo de la distancia que... bueno, yo me entiendo. ¿Está? Pero ahí falta. Ah, tallita. La bollita, La currica. el dedal, frontal y rotativo, y para quitar la escama de los peces como tararira, dorado, etcétera. ¿Está? Vamos con este otro. Dale. Vamos. Vamos acá, salir de pantalla. Bueno, ya quedó el ganador. Vamos de nuevo. Aplicaciones. Vamos a reiniciar acá
Dele con la propaganda. Bien, vamos a copiar el link. Bueno, arriba, comenzar. Vamos a ver. Ahí va, para que se vea mejor. Alex Toto, que está con, creo que una vieja del agua ahí. Vamos a hacer captura de pantalla. Captura de pantalla, nuevo. Guardado. Bueno, Alex Toto. Tiene que aparecer ahí, Alex. Alex Feria. Alexis Feria, no. Alex Toto. Ah, ya está el... Sí. Porque no sale el loguito porque pusiste abajo de... Ahí está. Yo siempre hago la Toto. captura con... Es una vieja del agua eso que tenés porque te vi un poquito más grande ahora y creo que es una vieja del agua que tenés en la mano ahí. Felicidades Alex, te ganaste la bollita, el descamador o quitar escama y el dedal. Felicitaciones. Bien merecido, el que se gana es bien merecido, por algo se gana. No lo elijo yo, eso elige el... Hay un programa, así que estamos... Ahí va, bien, confirmado que es una viejita del agua. Rica, muy rica. ¿La pescaste ese día cuando estaban de mal comer o qué? Bueno, excelente. Ahora vamos a dejar por último el... Gracias al pesquero también, la casa de pesca del pesquero. Por estar... Obvio que gana, claro, por supuesto. El que gana se merece, por supuesto. Todos tenemos chance. Flavia está prendida en el vivo y Alex Toto. No, dice. Estaban de mal comer. Bien. Vamos por la línea de Gustavo. 060. Que hoy se va. Así que vamos por la línea 060 que tiene 330 metros. Multicolor. Que no, acá no. Pero me va a dejar loca que bien con el mate. Bueno. Ay. ¿Qué dice Dedal? Justo salió Dedal y ¿qué? Y coso. Vamos a reiniciar acá. Va a salir la propagandita de vuelta. Ah, no salió, mira. Copiar. Pegar. La garrafita voy a dejar. Qué lindo es esto porque así, viste, que te quedamos todos tranquilos, que no estamos haciendo... Hay varios mensajes. Cantidad, por favor. Duplicados, no. Duplicados quiere decir que dos comentarios de la misma persona no vale, porque si no sería más facilidad para uno que escribió y otro no. Vamos. A ver. Jessica Traquimas. Jessica, yo creo que la vi por ahí. Vamos a sacar captura de pantalla. Soy la mujer de Ale Toto. Cocino la vieja del agua. A ver si está. ¿Cómo era? No, ya me olvidé, viste, yo soy medio... Jessica. Jessica. ¿Estás, Jessica? Ahí está. Sí, estoy acá. Muy bien, felicidades. La línea para 0,60 milímetros. Tenés 330 metros, multicolor. Muchas gracias, Gustavo. Sí, muchas gracias, Gustavo. Y perdón por el entreviero que tenía en mi cabeza. Gracias de verdad. Felicidades a la compañera. Muy bien, excelente. Vos sabés que yo tengo ganas de hacer una cosa, ¿no? Pero no lo voy a hacer. Muy bien, todos felicitando, ¿ven? Sí, eso es... amo comer vieja del agua. Es lo más rico que hay. Trabajá vos, muchacha, tranquila. No, porque... Bueno, no me dejó ver los mensajes, no sé. ¿Los pulmones tienes a negra? Disparate.
Bueno. Todo el mundo felicitando. Qué lindo es eso. Eso es lindo. No nos ganamos, pero felicitamos al que se ganó. Nos puede tocar a nosotros. Maverick, bien ahí. Bueno, Santiago, felicidades. Bueno, ahora vamos por... A ver, voy a mostrar acá. Por la ranita anti-enganche que aparece en pantalla, que es el libro de la pesca. Ranita anti-enganche, ahí está. Donación Obviamente de que la casa de le pesca. falta unos pelitos ahí, pero obviamente que está sin querer lo borré yo, pero está con todas sus patitas. Es nuevo, 0 kilómetros. ¿Estamos? Vamos con la ranita anti-enganche. Dale. Vamos con Sos la ranita. mala. Sos mala, Vamos con la ranita, dale. Che, qué lindo. No se olvide de suscribirse, no cuesta nada, son 2 segunditos suscribirse. Ahí apareció, creo que Joana. Bueno, tanta gente ahí. No podemos saludar a uno y a otros no. Vamos a Joana, ¿qué copiar. es? ¿Negra? La señora de Ademar. Pero hace rato que estaba. Sí, bueno, está. Yo mandé un saludo para ella. Bueno, tranquila muchacha. No te enojes. Que lo ponemos chiquita, pero a ver qué dice el pesquero que puso por acá. Acá esperando y salieron un montón de cosas. No, Mónica dice ahí. Pero, bueno. Duplicados no. Por la ranita te enganche. Bueno, a ver. Bernabé, gracias por estar. Rodri Paysandú, mucha suerte, gente. A ver, por la ranita te ¿Qué le enganche. puso el mate? Kevin dice. Iris Fulco. A ver si aparece Iris Fulco. 2 minutitos y no se vuelve a sortear. No noten nada. Iris Fulco. A ver. Iris. Bueno, 2 minutitos para que aparezca. Iris Fulco. Si alguien está cerca y le puede decir, de repente fue al baño, yo qué sé. Iris. Felicitamos. Sí, hoy sí está bravísima además. Está. Bueno, vamos Iris, te queda un minutito. Felicidades a la compañera. Vamos a esperar un poquito porque capaz que fue al baño, no sé. Hola, Bri. Yo estoy. Ah, está. Perfecto, Iris. Perfecto. Muy bien. Felicidades. Bien merecido. La ranita tenés que levantarla en el líder de la pesca, que en pantalla ves la dirección y el teléfono. Así que comunicate con Néstor o Lilian. Te van a estar esperando allí, por supuesto. ¿Está? Eso sí, manda un mensajito antes por el tema de horario, ¿no? Que ellos trabajan durante el día, bien, como somos todos pobres, tenemos que trabajar, ¿qué vamos a hacer? Bueno, felicidades, ya vi, ya saqué captura de pantalla, muy bien, felicitaciones. Seguimos con ahí donde está el hermoso Popper, que también lo tiene el líder de la pesca. Gracias al líder de la pesca. Muchas gracias. Sí, ya la vi, Carlos. Está atento, Carlos, Vamos a por este Popper hermoso para alguna tarucha, algún doradillo. No para dorado grande porque tiene anzuelo común. El dorado grande se hincha una cosita. Pero para la talarira esto es algo espectacular. Así que salimos de pantalla y vamos por el Popper. Felicidades, Iris. Vamos acá. Un saludo para Pablo Campos. Vamos a reiniciar. Qué raro que nos salen propaganda. A ver qué pasó. 240 likes. Falta alguno, yo no me quiero enojar, porque yo enojado me acuesto a dormir temprano. Saludos para Colonia el Sacramento. Abrazos. De parte de los 3, Adolfo. Duplicados no. Bueno, voy a sacar esto de pantalla porque molesta el Popper.
Molesta para quien no se gane. A ver, Francisco Pertuasuati. ¿Qué? Un nombre, felicitaciones, dice ahí. Francisco. Francisco Pertusati. Te salió como la pasta. Sí, sí, algo así. Debe ser capaz que italiano. La pasta. Bueno. Excelente, guardado. A ver si está presente Francisco. Kevin, mandame saludos, dice el líder de la pesca, Néstor. Saluda. Ahí va. Kevin le encanta, ¿eh? Está con el Pedro de la madre. Francisco. ¿Está o no está? ¿Está o no está? Pa, que va el chat volando, che. Francisco. Voz de locutor. Ah, voz de locutor está ahí presente. Bueno, queda un minutito. Y después vamos con la garrafa. Ahí está. Estoy. Acá está. Muy bien. Sí, estoy. Felicidades, compañero. Bien merecido. ¿Está? Ahí en pantalla te aparece el número de teléfono, la dirección, comunicate, manda un mensajito. Cuando postees. Lo que sí dejó claro que tienen una semana para retirar el premio. O sea, hasta el otro domingo. Si el otro domingo está el premio todavía del ganador en su lugar, pierden la oportunidad y participa otro. Quedó claro, ¿no? Porque no es justo que guarden o lo deje de vender la casa de pesca, pues esperando a que ya ha pasado y queda. Yo tenía. Entonces vuelvo a sortear. No hay ningún problema por eso, porque el que no necesita, como digo yo, me dice la siesta que gané y. Bueno, no estaba Vertigo, te ganaste como $1000, pero no estaba, si eran 2 minutos. Quiero la garrafa. Bueno, la garrafa, a ver. Un saludo para Fabio, papá de Bri. ¿Papá de quién? De Bri. Así Bueno, está acá. Un Porque saludito para él también. sí, un saludo enorme de parte de los tres. Para que quede contento. Bien. No puedo contestar WhatsApp ahora, perdonen, pero si no, no puede estar. Estoy recibiendo bastante. Bueno, tenemos 247 likes y tenemos 250 presentes. Me gustaría de completar para la garrafita. ¿Creen que nos merecemos? Bueno, gracias a las casas de pesca, el pesquero, Cangrejo Rojo, el líder de la pesca, la Currica, ¿está? Por todos estos premios. Y hay un montón atrás, que eso para la semana que viene. Hay un fin de semana que no lo vamos a hacer. Va a haber un domingo que no, creo que es el 11. ¿El 11, no? Sí. No, lo hice, El ¿no? domingo 11 Sí. no lo vamos a hacer. Ya avisamos ahora que el domingo 11 no estamos. Domingo 11, Sí, por temas laborales. Unos sabrán, otros no. Domingo 11. Sí. Ah, sí. O sea, los tres vamos a trabajar. Kevin y vos. No, yo me quedo acá igual. Está bien, vamos, ven. ¿Vos crees que vaya solo? Y si va, voy la yema, van a ir a trabajar. Te vas a perder. Jorge Hernández, sigan así, felicidades. Bueno, muchísimas gracias por la Muchísimas donación. gracias. Qué Muchas lindo. gracias, corazón. Se agradece mucho, la verdad. Eso es lo que nos impulsa para adelante. No solo lo que donaste vos, sino la cantidad de mensajes, la cantidad de gente presente es algo divino. Se nota el calor humano. Vamos por la garrafita. ¿Cómo está esto para la Rambla? Hacerse un mate, antes de ir, tomar un matecito. Sí, yo quería una pantalla. Imagínate no ella con la caldera arriba del callo en las olas. No, ¿Qué? Si hago de todo en el callo, ¿por qué no voy a calentar agua ahí? ¿Qué es de todo? A ver. Comer, Especifica. dormir, hacer sopa. Hacer ¿Usted cree que sopa. no voy a estar... No es sopa. Sí. Ah, Capaz que me voy a achicar para... qué disparate. No es sopa, viste que eso no es sopa. No. Se pasa. ¿No? Varias veces durmió en el calle y tremenda sola, ¿no? Bien picado y la tipa hablando solo no me contestaba y que miró para atrás y roncando la otra. Bueno, vamos por la garrafita.
Vamos a reiniciar acá. Bueno, un saludo para Sheka, la nueva pescadora del canal, dice. ¡Opa! Que me Bien mandó ahí. que yo le mandara un saludo. Bien Ignacio. ahí. Bueno, saludos, Vamos a Sheka. reiniciar. Una propagandita y no pasa nada, ¿viste cómo es? Muy bien, 250 likes, 250 presentes. A ver. Hay un poquito más, pero bueno, no importa, no vamos a complicar. Vamos a copiar, perdón, me olvidé. La garrafita. Bueno, agradecimiento por supuesto también a la currica. Vamos a ver quién se gana. No sabía que daba para poner dedito acá en el... así. No le explicaste porque la gente no está mirando. ¿Poner dedito dónde? Acá en esto, no sabía que daba para poner me gusta. Ah, pero está. Si no queda como mal pensado. Bueno, a ver quién se gana la garrafita. Que sea, a ver. José. Aparte José. No, pero mandó caritas ahí. Sí. Porque no salió nada. Son José. caritas. Se ve que son caritas. Por eso no sale ahí. Josech. Pero yo vi algún José, no vi. No me acuerdo yo. Me acuerdo, creo que estuvo temprano José. Pero vamos a hacerle la captura de pantalla como siempre. Estoy, dice. Qué disparate, ¿no? No tan atento. Ay, ¿no? ay, ay. Casi digo, yo no lo vi. José. Por lo menos no lo vi. No, Felicidades, José. José Garrafita. Sí, José. José Garrafita me salió. Soy de Pando. No Bueno. importa, no importa. Tenés una semana para levantarlo en la casa de pesca la currica. Vos tranquilo. No hay problema por eso. Si no podés ir vos, de repente un amigo va para ese lado, puede ir, no importa, de parte tuya. Soy de Pando, sí. No hay problema que seas de Pando. Alguien que vaya por ahí, o vas de parte tuya, después hablaban por privado, perdón. Bueno, el mate tiene algo raro, sí. 098 544 982. Después manda un mensajito ahí y coordinamos, ¿está? Más que nada por algunos datos tuyos para levantar. Puede ir otra persona a levantar por ti si crees, no hay ningún tipo de problema. Hay que poner un apellido, José. No sé, José, ¿cómo es tu apellido, José? decía algo para apuntar acá, José. No sos don José, ¿no? Un saludo fanático, que pases bien. Bueno, excelente. Qué disparate. Llegué a lagrimear. No le cambié. Lo que pasa es que apunté acá a Garrafita que ganó. Claro. Ah, José Martínez. José Martín. Sí. Está. Acá te Porque puse... yo dejo el papelito, ¿No ella te puso José Garrafita? yo pongo el papelito ahí para cuando levantan y Es eso. un show, ¿no? Tenemos que trabajar temprano. Sí, yo también, muy temprano. Así que bueno. Bueno, excelente, gente. Un montón de gente se fue con premios hoy. La semana que viene vamos a tener un premio espectacular. O sea, aparte de muy buenos premios, ya leo los mensajes, tranquilo. Los mensajes de A mí me WhatsApp. toca martes, jueves, viernes me toca. Martes, jueves, viernes. Sí, eso, Kevin tiene instituto martes, jueves y viernes. Ya Así dejó que claro. ya saben ya. Felicidades a todos los ganadores del premio. Vamos a dejar algunos otros que no voy a mostrar. Sí, allí. Acá hay una bolsa Una bolsa llena. que para la trajo semana que viene. El pesquero, sí. Hay más. Mire, anzuelera, Solera. bases armadas que están una calidad bárbara, te va a tomar. Cajitas de anzuelos para el pejerrey. Hay linternas. No dejaron premio una cantidad. También hay otros regalos de la currica. Hay del cangrejo rojo. O sea, la semana que viene estamos tupidos de regalitos. Gracias, la verdad que me llaman para decirme venía a buscar, Johnny. Sin palabras. Es sin palabras. Me llaman y me dicen, Johnny, vení a buscar que tengo. ¡Tah!
y sumamente agradecido a las casas de pesca, la verdad, de Y corazón. muchas gracias a la carnicería también. Y la carnicería, que el asado estaba... Y tenemos acá todavía. Sí, tenemos. El Vamos a asado buscar para el espectacular. sábado, domingo, no sé. Así que, gente, Minas 1347. Pasen por allí, está Nicolás. Dice que Nicolás es medio serio, pero es... Cada uno es como es. Pero está Alejandra, que es simpática, así que compren de un lado y hablen con el otro. No, pero bien de bien, es para darnos una mano. Aparte de buena calidad, todo es excelente, así que andan por allí, no cuesta nada. No es necesario que vayan a comprar, pasen a saludar, que está buenísimo. Aparte de eso es pescador, así que pueden comprarse lo que quieran y ya voy a hablar un poquito de pesca porque el hombre es pescador también, le gusta mucho y ella también le acompaña, por supuesto. Así que bueno, no me leen, dice Alejandra Fernández. ¿Qué no te leímos? Lo que pasa es que es mucho lo que se puede, pasa muy rápido. Me acuerdo que cuando arrancamos los vivos era tan poquita gente que leíamos todo, pero ahora es mucho el chat. Y no es que no ojalá pudiéramos leer a todos. Nos da el tiempo, si no, Sí, para no da, claro. más o menos destaco y leo. Pero lo un que- saludo para Alejandra Fernández reta igual. Picardo. No me leen, sí te leemos. Me reta igual. Espero coincidir una pesca con ustedes, sí, ojalá. Nosotros no tenemos problema con ninguno. Y todos aquellos que pasen por la rama y nos ven pescando, arrímense. Nosotros no tenemos problema por acompañarnos un ratito, charlar un ratito. No es ninguna molestia. Hay gente que dice, no quiere molestar. No es molestia, al revés, nos encanta. Hola, soy Fabio de 33, gracias por el saludo. Bueno, excelente, Fabio. Alejandra Fernández, la carnicería paga. Por supuesto. Vamos arriba. Bueno, excelente, amigos. Buenas noches, amigos. Bueno, gracias, líder. Saludo para la Paloma. Lilian, gracias por el apoyo al canal. Lucía dice nuevos seguidores, la primera vez que estamos y la verdad nos gustó mucho. Bueno, muchísimas gracias. Somos nuevos, Es vamos una, arriba. es Muchas gracias. una caricia al alma lo que nos está diciendo. Muchas gracias, la verdad, nos sentimos muy contentos. Asado para el primero, sale el sorteo. Bueno, no sé, eso depende de ellos, no depende de mí. Sí, la verdad que no sé. Los Alejandro uruguayos somos Chávez, así, nos gusta muchas molestar. gracias, de Sí, México. Guanajuato es, ¿no? sí, Guanajuato. México. Sí. Muchas gracias, que hace años que está también. Sí, hace años que está. No quería decirlo, pero tuvo una pérdida muy fea hace muy poco y no es changa por lo que pasó y lo que está pasando y lo que pasará, porque no es changa, no es changa. Un abrazo grande, Ale. Alejandra quiere un parrillín. Ah, el que quieren, sí, podríamos más adelante hacer un parrillero de esos chiquititos para sortear. Mira, parrillero tengo 5 ahí. Sí, está, pero son todos regalos, ¿no? Ya no Sí, podemos bueno. regalar un regalo. No, pero hay uno que me la regalo. ¿Cómo no? El que es parado. Ah, ese lo compramos, ese lo ¿Ese podemos lo regalar. compraste? Sí. Tengo un parrillero que, o sea, él es chiquito. Una usada le dio nomás. Él es claro, porque tengo tantos y carne no es que se compre todos los días. Que está bueno, yo lo compré. Chiquito no es así. Sí, te digo, pues chico para llevar un auto. Ah, sí. Se saca las patitas y podés dejarlo a tu altura para no estar agachado. Sinceramente no lo estoy usando. Está muy bueno. También es con carbón. Es práctico para llevar a la Rambla o cualquier lugar. Está buenísimo. Buena idea. Capaz que después yo lo pinte un poquito para dejarlo más. Ya está usado, lo usé una vez sola. Como su parrillita. Tiene respirador abajo. Capaz que tengo 1,50 m de altura. Siempre un gusto verlo, dice Duron Pato. Bueno, muchas gracias igualmente. Nahuel, vamos arriba. Así que está bueno esa, ¿eh? Después, bueno, vamos por ese parrillero. Jacoba, ¿estás en Montevideo? No, Jacoba creo que es de allá Argentina. Siempre ya está presente, siempre está comentando, Sí, siempre sí. en el Facebook también, siempre está presente. Muchas gracias, Jacoba, una colaboradora espectacular, siempre está. Yo nunca pesco nada, Nahuel. Bueno, Mira, Tini Pereira también. no pescar ¿sabes? no es que seas malo pescador, es simplemente no se te dio, tranquilo, ya se te va a dar.
Mirate los videos de los pesqueros que vas a empezar a pescar, vas a ver. Sorteo de ese parrillero, dice Mónica. Bueno, quieren irse. Vamos a descansar, Johnny, sí, la verdad que sí. ¿Cómo Mañana es hay que el madrugar. nombre del canal? ¿Qué canal? No sé. Tenemos dos canales. Hay uno que se llama Los Biguá Ah, y este que es Los Pesqueros. sí, que antiguamente eran los pesqueros también. Lo que pasa que se hacía conflictos con Ya, cuando... porque uno era Los Pesqueros Colaboración y el otro era Los Pesqueros y Entonces a veces se nos cambió. salía error y cosas y nos mandaban mensajes que alguien estaba tratando de entrar al canal y tuvimos que cambiar el nombre. Pero sigue siendo, seguimos colaborando con la escuelita. La meta siempre fue y seguirá. Kevin, se terminó el agua. No, lo que pasa es que no sé lo que tenía esa agua, la verdad. Andaba bien loca, ¿no? Andaba, no anda. ¿Por qué? Yo soy feliz. Sí, pero haces infeliz a los demás. No, te- no te hago feliz. ¿Qué? Disparate, ¿eh? Y No sí, te doy un beso que me da vergüenza delante de la gente acá. ¿Qué va a pensar? Bueno, gente, espectacular. Compartimos algo de conocimiento, porque no fue mucho, porque había muchos regalos y se habla y tenemos que hablar muy poco. La ranita, el popper de la pesca, la bollita, el dedal, el quita escamas. Después, ¿qué más? Anzueleras, bollita, y qué más era del otro lado, y una base. ¿Qué más? La garrafita, la 060 y... ¿Qué más había hoy? Nada más. como ¿cómo es? Los señuelos. Los señuelos, bueno, ya dije. ¿No me está? Así que bueno, gente, muchísimas gracias por estar. Buen vivo, dice Fabri. No lo vi en todo el vivo, pero seguramente haya comentado. Gracias Saluda, por amiga, estar. saluda. Ah, muy bien. ¿Cómo? Así Más que alto. estuviste Amica, por acá y no saludo dijiste amica. nada, Jacobo. ¿Viste? Mira, Salud para Mica, dice. saludo para Mica. Sí, ¿Andaste? sí. ¿Sí? ¿Dijo? Bueno, saludito para Mica. Decide de vuelta. Saluda, amiga, saluda. Ahí va, Ah, que muy Mica bien. está. Buen vivo, gracias por ver. Bueno, un abrazo de Bertico, un abrazo para José, Sandra, Prisa. Se están riendo porque dice el Tini Pérez que el jugo loco y otro se ríe. Jugo loco. Ah, no, pero jugo loco es un montón de bebidas juntas, No, pero no me gusta el jugo loco a mí. ¿no? No. Bueno, pero el termo tenía jugo loco. Bueno, nos vamos, gente, que pasen bien. Gracias de corazón a todos por la suscripción. No se olviden de que tenemos Facebook, Los Pesqueros. No se olviden que tenemos Instagram. Tenemos TikTok. TikTok. Saludos. Mira, saludos de Mica también mandó. Ah, bueno, gracias. El cuñado está ahí, mirá. Saludos, arriba los pesqueros. Hacen un buen equipo y saben un montón de pesca. Arriba Kevin, dice J. Un abrazo Hernández. grande. Y acuérdense, si van a comentar una foto de un compañero que sacó una roncaderita, si van a hacer un comentario que no es apropiado, no comenten, pasen de largo. Y si comenten, dejen algo para apoyar, que sea para que pueda pescar algo mejor o tratar. Vamos arriba todos. Esto es para sumar, no para restar. Vamos arriba. Gracias, chao, que pasen bien. Hasta el próximo Hasta el play próximo video. play. A ver dónde está por acá, bueno, me quiero... Saludos. Hay bastante. Perdón que no Saludos. leímos todos. O sea, bueno, yo fui leyendo, pero está. Nos vemos. Para que me perdí acá. Bueno, sigo hablando entonces. Sí, claro, aprovechá. Ay, Para que pasen bien. abrazo. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias. ¿Dónde estás, por favor? Dios los bendiga a todo, hermoso grupo. Igualmente, que pasen muy bien. Perdí. Bueno, sigo hablando. ¿Perdí? ¿Dónde está? Ay. Ah, Washington, Alex. Chau, dice. déjame ver acá, mostrar todos. ¿Dónde está? Bueno, vamos, gente, que pasen muy bien. Está charlatán, dice. I'm walking alone. Una pequeña bollita, una vara de bambú y una simple piola con nuestro anzuelo herrumbrado
fue donde comenzó esta hermosa pasión hasta hoy en la pesca. No somos profesionales, somos pescadores igual que todos, ni grandes ni gigantes, solo pescadores, y en cada pesquero tratamos de ser el mejor, superarnos cada día en esa gran pasión. De un pesquero nacieron los pesqueros. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Feel like a dynamite, ready to explode right up in the sky. I need you to listen, I need you to hear, and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.